Ernesto Infante, quien tiene más de 10 años de experiencia en políticas para el desarrollo social, económico y de la sostenibilidad ambiental. Ha trabajado en México en ministerios del gobierno federal y el sector privado, así como en Londres, en el Reino Unido, en tareas relevantes de consultoría para la definición de legislación y políticas públicas para sectores desprotegidos. Entre 2013 y 2019 ha trabajado en el Banco de Desarrollo Mexicano, Sociedad Hipotecaria Federal, en donde ha implementado con éxito la primera rama de vivienda nueva en el mundo. Ernesto Infante tiene más de 10 años de experiencia en políticas para el desarrollo social, económico y de la sostenibilidad ambiental. Ha trabajado en México en ministerios del gobierno federal y el sector privado, así como en Londres, Reino Unido, en tareas relevantes de consultoría para la definición de legislación y políticas públicas para sectores desprotegidos. Entre 2013 y 2019 ha trabajado en el Banco de Desarrollo Mexicano, Sociedad Hipotecaria Federal, en donde ha implementado con éxito la primera rama de vivienda nueva en el mundo, diseñando e implementando con éxito varios programas de financiamiento para la oferta de vivienda sustentable en México, entre ellos el programa Ecocasa, con una colocación de financiamiento verde de más de $800 millones. Es economista egresado del Tecnológico de Monterrey, con maestría en Administración Pública y Política Pública, con un grado conjunto otorgado por la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, cuenta con maestría en Política Social y Planeación para Países en Vías de Desarrollo por la London School of Economics y diversos diplomados, incluyendo entre ellos el de Política Energética por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Si quieres hablar un poco de la... En el marco de las acciones de México para combatir el cambio climático y atender en paralelo al rezago habitacional, se vuelve relevante acercarle la mirada a los esfuerzos que se realizan en el sector financiero, en particular en la banca de desarrollo, como catalizador de financiamiento para la oferta de vivienda y urbanización sustentable. Iniciativas que propician el acceso a la vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan mediante el otorgamiento de créditos y garantías para la construcción y adquisición de viviendas, preferentemente de interés social y medio. Vamos a recibir a Ernesto Infante Barbosa. Bienvenido, Ernesto. Bueno, pues tenemos hasta las 10 de la noche para platicar. Gracias, Carolín. Soy del equipo de la facultad de Ítaca, en fin, de toda la academia y academia que impulsa sistemas de capacitación, sobre todo en temas de financiamiento, donde siempre hay un hueco o un vacío que yo en mi experiencia siempre he encontrado. Desafortunadamente la teoría y el romanticismo de impulsar políticas públicas siempre se encuentra con una realidad de si no hay dinero o maneras de aterrizarlo por canales de financiamiento de comercialización. Se crean muy bonitos documentos y hay muy bonitas historias de qué podría hacerse, ¿no? Con grandes académicos y con grandes técnicos, economistas, matemáticos, ingenieros y demás. Y lo que hemos hecho en el Banco de Desarrollo USHF hasta hace unos 6 años fue hacer realidad una rama de vivienda que fue la primera en el mundo, derivada de la COP16 en Cancún en 2010, donde detonamos muchas iniciativas para poder catalizar financiamientos blandos, baratos, de deuda externa y de donaciones al país, en el marco de lo que venía a ser los inicios de un futuro acuerdo de París, que sería hasta 2015, como ustedes saben, en la COP21. Quien no lo sepa, en la COP21 México comprometió emisiones de carbono hasta un 50% a 2050, lo cual no es cero, y en lo cual la Semarnat, con su think tank llamado INEC, tendrá que definir la taxonomía y los mecanismos por los cuales cada sector tendrá que ir agrupando esta contabilización de emisiones para lograr presentar ante la ONU lo que se podría haber realizado a tal fecha. Hoy eso no ha sucedido, por lo cual México tiene un compromiso gigantesco.
¿Qué se ha hecho por el lado de la banca comercial de desarrollo y con desarrolladores de vivienda? Pues afortunadamente se inició desde 2013 con la potencialización o implementación del ANAMA, que es lo que les voy a platicar en un ratito. Pero hay que entender el sector vivienda y ustedes como arquitectos. Entiendo que aquí todos son arquitectos, ¿no? Salvo, veo un nutriólogo aquí, una está por aquí. ¿Qué otros profesionistas hay? Ingenieros, bueno. Nadie economista, financiero. Pues Carolina, bueno, y yo. Entonces, entender que el sector vivienda en México es muy complejo por sus asegúnes de política pública, pero hay que entender que tenemos una situación demográfica que no nos permite pararnos a pensar ni en las matutinas de todos los días, ni en lo que diga cualquier político o cualquier financiero. Eso está pasando por la demografía. Cada hora se están produciendo viviendas, cada hora se están habitando, cada hora se están vendiendo y cada hora se están invirtiendo miles de millones de pesos alrededor del país de manera formal e informal. ¿Cuál es el reto? Pues que estas 114 viviendas a la hora, que representan como 15 canchas de fútbol a la hora que se están expandiendo las ciudades, pues las podemos hacer un poquito mejor, tanto en adaptación como en mitigación. Ayer me encontraba en Cocoyoc, se inauguró un cóctel, un horno Jumbo de vidrio a capa de San Gobain, una empresa francesa que lleva en México muchos años. Es una empresa de más de 350 años de historia. Y no es rocket science, el tema es cómo vendes una necesidad de urgencia, de la velocidad que requiere la inversión y la política pública, policy per se, real, para que esto suceda. Y si ustedes se ponen a pensar en una vivienda, pues dirían las ventanas, pues qué más dan, ¿no? Quizás una vivienda son 4 metros cuadrados, quizás 6, de un bonito muy diseño. Y cuando miras la eficiencia energética del impacto que tiene una ventana, pues son como 20 a 30% del impacto en reducciones potenciales de kilowatt-hora por uso de aire acondicionado y por ende de emisiones de CO2 y por ende de ahorros económicos. Entonces requiere una inversión adicional que sería muy conveniente que México impulsara mucho mejores ventanas. Y ahí vamos a entrar al tema de la regulación. Entonces esto es lo que quiero darles hoy de pauta, un poco de la crisis que tiene México en vivienda, que es importantísimo también entender. Cerramos cifras del INEGI a 2018, 2.1% más o menos, por eso esto lo había cortado al primer trimestre de lo que era real. El sexenio tuvo alrededor de un 2.4, 2.5%. ¿Qué es importante aquí? El sector vivienda residencial, todo lo que tiene que ver con una unidad habitacional, tiene alrededor de 80 ramas de la economía implícitas en sí mismo. El que vende ventanas, el que produjo la de vidrio, el que la hizo en el marco de recaudo, o de PVC, o de aluminio, el albañil que la puso, etc. Esto implica casi 15 puntos porcentuales de PIB cada año. ¿Qué pongo aquí? Las crisis que hemos tenido, que han impactado al sector vivienda, sin duda, alguien dio la gran apuesta, ¿no? El Big Tech, 2009, 1. Sociedad Hipotecaria Federal se quedó con 45,000 millones de banco malo por hipotecas no pagadas entre 2008 a 2010. 45,000 millones. Rescate bancario y SHF, hoy son 23,000 millones más o menos de ese banco malo. Los banqueros le llamamos el Bad Bank, es un banco malo, con morosidad de más del 60%, donde estas viviendas en un momento dado tendrán que ejecutar una garantía y se han dacionado edificios, casas, terrenos. Entonces el banco se convirtió en posesión de muchos activos por allí del país, Infonavit, Ovistes, etc. Lo cual no debe de pasar. Entonces esta crisis nos pegó a todos y luego vino un bounce, un rebote afortunadamente, y después vivimos en 2013, si alguien recuerda, la crisis que hubo Mexurri, por el lado de la oferta, del supply side, donde esas tres vivienderas ofertaban entre 5 a 6 unidades de vivienda de la oferta que le llamamos pública, de esas empresas que están en bolsa, con accionistas, y además 7 de cada 10 aquellas que se vendían vía el Infonavit, que también es un organismo público hipotecario. Entonces, imagínense que del 70% se te acabó la feria. Entonces también hubo un down muy fuerte. Y lo que hace la banca de desarrollo es ser contracíclico, ser un participante importantísimo ante las fallas del mercado que en México nos sobran. Y todas las externalidades negativas, y supongo que en la Facultad de Arquitectura les dan Economía 1, y entienden cuando digo externalidades negativas, y si no, me dicen por favor, y lo platicamos. Carolina seguramente ya les dio Eco 1 en la semana pasada, por favor, acá.
Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque el comportamiento que ha tenido el sector vivienda en la pasada administración siempre fue por arriba el comportamiento del sector vivienda de la economía en promedio. Siempre va por arriba. Es un sector muy dinámico, de muy buen negocio, para todos, y donde la demografía nos dice que cada año demandamos 1 millón de unidades. Por demografía natural, por ciclo de vida de las viviendas, y porque no requerimos, pues como jóvenes a veces ya rentar, sino comprar una casa, ¿no? Entonces la demanda ahí está. ¿Y cuál es el reto futuro también que tenemos que ir aterrizando? Que nos está corriendo la tecnología y todos estos sistemas de información, que hoy sabemos en un Waze qué tráfico tengo. Yo le decía a Carolina hace rato, y yo llego justo a la hora, nada más que a ver si encuentro estacionamiento en la alberca o con quién me peleo o no, porque nunca te puedes estacionar. Y tenemos que definir qué hacer con las ciudades inteligentes. ¿Dónde ponemos las ambulancias para que tengan una mejor logística? ¿Dónde coloco pasos a desnivel? ¿Qué hago con los BRTs? Infraestructura que hoy en México quizás tenemos de manera muy progresiva, pero hay muchas otras que se siguen desarrollando y tenemos que planear mejor y definir cómo hacerlo en el tiempo, y eso les va a tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque por simple crecimiento natural de las ciudades, las 17 más grandes van a crecer al doble. Y esto nos representa entender dos cosas. Primero, que sin desarrollo inmobiliario no hay crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si no tengo dónde construir oficinas, espacios laborales, pues no trabajas. Y si no tengo dónde ponerte en ese espacio laboral para vivir, pues no trabajas tampoco. Implica muchos millones de metros cuadrados de inversión en miles de millones de pesos a los próximos años. Es importantísimo tenerlo presente, porque si no hay desarrollo inmobiliario, no hay donde poner toda esa economía. Cifras más, cifras menos están cerrándose ahorita con unos colegas de Softec. 2018 fueron 603 mil millones de pesos más o menos lo que representó el sector inmobiliario en México. Aquí viene incluido cuartos de hotel, oficinas y demás, pero housing, vivienda, residencial, de todos los segmentos, es más del 55, casi 60%. Estamos hablando de que mensualmente en el país se comercializan alrededor de 25 mil millones de pesos de viviendas usadas y nuevas, no solamente nuevas. Se comercializa mucha vivienda usada de segundo uso. ¿Y cuál es la situación que tiene México de población? Que yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Tenemos un montón de gente donde más del 70% de la población hoy tiene menos de 40 años. Me incluyo, creo que todos aquí, la mayoría, estamos en ese rango. Pero si nos vamos más a fondo, más del 50% de la población es millennial. Muchos aquí son millennials. ¿Qué pasa con eso? Pues que el home ownership, o dónde vivir, oye, quiero estar cerca de la UNAM, ¿compras? No compras, no hay manera. Esta ciudad es un sui generis de 15 a 20% por metro cuadrado más caro, hasta 100% que cualquier otra ciudad. Pues alquilo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un reto fundamental para ese tipo de población, que naturalmente nos va a seguir demandando. Pero también hay cosas interesantes que vemos más adelante que les quiero platicar, que no son tan graves para los millennials, comparados con otros países desarrollados. Si ustedes han tomado en arquitectura temas de déficit habitacional, que en sociedad hipotecaria lo venimos trabajando con el Chief Economist, ex presidente de INEGI y ex Chief Economist de CHF, tenemos un 34% del parque habitacional con déficit, que no necesariamente quiere decir vivienda nueva, pueden ser retrofits, pueden ser mejoramientos, autoproducciones, algún tema estructural. Y ese 34% de un parque habitacional de 32 millones más o menos que tiene hoy el país nos habla de entre 9 y 10 millones de casas. ¿Qué es lo grave de ese déficit? Y por eso pongo esta fotografía que es una realidad de la vivienda progresiva en este país, que entiendo que en la UNAM hay muchísimo impulso a temas de autoproducción y a mí me encanta el tema. Es muy frustrante, sobre todo para cómo lo queremos bancarizar. La insuficiencia de potencialidades de esto es la bancarización, el Estado de Derecho, y que la gente entienda que una vivienda progresiva sin la asistencia técnica adecuada pues se va a caer en un momento dado, como pasó en el sismo del 7 de septiembre. Es eso, casas que tenían generaciones mal hechas, se cayeron. Ojalá las podamos reconstruir de la mejor manera, ojalá ustedes participen en ese esfuerzo de reconstrucción que está hoy entiendo la SEDATU tratando de empujar. Pero ese déficit, desafortunadamente, también hay que decirlo, los 9 millones de hogares, 80% de la gente que está en ese rubro con déficit habitacional está fuera de la red de seguridad social, o safety net, como le llamamos los social policies, donde no estamos afiliados a un sistema de seguridad social. Llámense el Infonavit, ¿viste?
o algún sistema que nos permita tener un ahorro para hacer un down payment o un enganche futuro. Y donde Bansefi, que es otro banco de fomento, tampoco ha tenido éxito porque en México no nos gusta ahorrar, vivimos al día, generamos tandas informales y por ahí cualquier emergencia pues sacamos la lana y nos endeudamos a veces con bancas no comerciales como Compartamos, que sí tengo que decirlo, vende créditos al consumo a 3 meses, a 3 años, a 6 meses, al 150% del CAT, les cuesta un mineral en el tiempo, casi 10 veces su deuda original. Esto no debe de ser, ¿no? Ese es el reto fundamental que tenemos a nivel país y Latinoamérica. Y el impacto en cambio climático, un poco aterrizando en lo que a ustedes les interesa, es tenemos temas de mitigación, tenemos temas que por mitigación son preocupantes en tema de emisiones. Es un tanto complejo, y aquí les dejo una tarea futura en su carrera de tesis, si le siguen en este camino. ¿Cómo poder hacer la taxonomía en México para contabilizar bien a bien que una vivienda emite tantos kilogramos de CO2 o no? Y tenemos un simulador que utilizamos nosotros que según nos dice algo que es real, pero habría que ver bien a bien si esto es real. Hoy lo que tenemos y que aquí faltaría incorporar familias a mayores ingresos es que las viviendas tienen un impacto en emisiones y en consumo de energía, sobre todo en gas o consumo de calentamiento de agua y producción de alimentos, que sin duda tienen combustibles fósiles, como ustedes saben, en familias de menores accesos, que queman carbón o queman leña todos los días. Y que generalmente en Oaxaca, cuando hacemos autoproducciones y les hacemos una casa muy bonita, de Tatiana y Bilbao, pues no la quieren, porque quieren la opción afuera. Y hay que preguntarles antes de hacer un diseño participativo. O sea, que hay misiones un montón, donde quizás a esas familias, más que mitigar, hay que adaptarles. Y esta es una foto reciente del sureste. Y tenemos en México la tendencia también a no planear y a siempre tener fondos disponibles para reconstruir, para el Fonden ante desastres, si no planeamos de mejor manera y no hacemos más resilientes las ciudades ante estos efectos adversos del clima o incluso de efectos de sismos. Tenemos que mejorar muchísimo en ese sentido. Promedio, aquí les pongo yo una balanza, ¿no? Está muchísimo más cargada a temas del ex post o de lo que pasó después, ya ahogado el chavo, a lo que tendríamos que hacer de manera mucho más hábil en temas de prevención. Y es un tema interesante y no lo hacemos también por temas de negocio. Hay que decirlo, hay empresas que se dedican 100% a reconstruir cada año desastres naturales en Veracruz, en Campeche, en Oaxaca. Y no les interesa que pongan parafitos en Tabasco. Quieren volver a hacer la misma casa en el mismo lugar porque a la gente le encanta estar al lado donde tiene su ganado, su huerta. Es un tema cultural bien interesante, bien complejo, donde inclusive sistemas modulares que pueden ser muy buenos y bondadosos por temas de acústica, termicidad, etc. La gente no los quiere por el tema cultural. Y aquí entro otra vez a dar la línea base de la conversación a lo que pasa en México, que tampoco hablamos de manera muy puntual, que tiene que ver con temas de regulación. ¿Cómo podemos entender, hacer mejor las cosas? Yo hoy por hoy ningún desarrollador de vivienda inmobiliaria, ni en Rubén Darío Polanco, ni en Coyoacán, ni en Iztapalapa cumple la norma 020. Cumplirá las normas que le pide el gobierno de la Ciudad de México, que sí o sí, porque es un permit que tendría que tener para poder construir, entiendo bien, una discusión interesante, pero también tenemos que impulsar las normas de eficiencia energética que están publicadas desde 2011 y muchos años atrás por parte del organismo regulador de eficiencia energética en México. ¿Y por qué pongo esta curva del comportamiento o la dinámica con nuestros amigos alemanes? Porque vamos 40 años atrás. En Alemania desde los 70 empezaban los principios de lo que eran las primeras modalidades de las casas de 3 litros, que era cuando empezaron a surgir estos coches que solo gastaban o utilizaban motores de 3 litros. Esa era la comparativa. Y en México lo empezamos a hacer hasta 2011 y de una manera muy, pues casi en letra muerta, ¿no? No se hizo valer esas normas por muchos lobbies industriales, por muchas cuestiones que van más allá de la política y que tienen que ver con un tema económico. Desafortunadamente en México nos cuesta mucho trabajo generar control social formal y hay que hablar de eso en todos los aspectos de la vida pública de este país. El control social formal, desafortunadamente en México, pues hay que hacerlo a fuerza, a ley, si no, no se hace. Lo vimos con los polígonos de contención urbana en 2013 y por eso quebraron esas empresas, porque Puebla no puede financiarte fuera de esos manchas de ciudad. ¿Qué es lo bueno de esta curva que yo coloco aquí? Que afortunadamente desde 2013 que implementamos la primera norma de vivienda en el mundo, logramos recorrer
demasiadas cosas para que pudiera pasar, pero está pasando. Y hoy ya existe política pública a nivel país que ojalá se mantenga en la nueva administración, que va a permitir avanzar en ese camino. Entonces, si se fijan, pues no es una situación fácil ni sencilla, ni tanto en el tema económico, ni del rezago, ni de los temas de regulación, pero viéndolo del otro lado, qué gran oportunidad. Tenemos chamba como arquitectos, ustedes, los próximos 100 años para este país, tanto que hacer. ¿Y por qué los millennials tienen un reto gigantesco? Cuando hablamos de los millennials en México, quizás es la generación que nunca en la historia de este país, hasta que vuelva a darse la vuelta demográfica, van a tener la cantidad de oportunidades que van a tener ustedes. También es un reto para ustedes poder encontrar una solución de vivienda que les venga muy bien. Comprar o alquilar, tener la libertad de hacer lo que ustedes quieran y a un tipo de deuda que a ustedes les convenga. Y para que eso suceda, tienen que pasar muchas cosas a nivel país, a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. Esta curva poblacional, si la viéramos en Estados Unidos en los años 70, era igualita. Se llamaban los baby boomers, ¿no? ¿Qué pasa en México hoy? Como les decía, más del 50% es abajo de los años de millennials, que quién sabe cuál es la edad pico de millennials. ¿O de nacimiento qué día es? ¿O qué año es? 98. ¿98? Uf, yo pensé que todavía rascaba millennials. 98, sí. Pensaba que era el 81 o por ahí. 81, 98. 82. 35. Se los dejamos de tarea, ¿no? Yo entro todavía a millennials. De panzazo. De panzazo. Entonces, más del 50% está en ese rubro. Somos un país súper joven. Y más del 70% está abajo de 40%. ¿Qué pasa hoy en Estados Unidos con la generación millennial? Le llaman la Generation Screwed. La Generation salte de ese país. La Generation vive endeudado toda tu vida con una deuda de college que va a ser 10 veces de salario. Y una casa comprada casi 20 veces si la quieres comprar. Donde los baby boomers siguen en los puestos de trabajo, no se salen, no dejan chambear a los jóvenes. Vemos las elecciones presidenciales por viejito Bernie Sanders, creo que se va a lanzar ahora contra Trump. No hay chamba, no hay oportunidades para los millennials. En México todo lo contrario, sin duda. No vean el gabinete actual, por favor. No sean de ese sesgo, pero sin duda hay oportunidades para los millennials en México como en ningún otro lado. Y eso sí quiero que le den una súper importancia porque son quienes van a transformar a este país en los próximos 30 años. La inversión total, Ciudad de México, bicho súper raro, actualmente hay como 1000 proyectos en marcha que representan una inversión de casi 4 billones de pesos, yo creo, más que esto que dice aquí, y que representa un montón para la economía en empleos formales, más de 300,000, que si detenemos esta ciudad, se colapsa el sector inmobiliario. Da pauta, da márgenes y da muchísimas visiones a las otras ciudades de qué es lo que puede pasar en edificaciones. La expansión urbana, les decía, cada hora 15 estadios de fútbol en todo el país, cada hora. ¿Qué implica eso? Drenaje, agua potable, alumbrado público, plantas de tratamiento de agua, vialidades, banquetas, ojalá 880, llaman ustedes 880, ¿no? Banquetas de 8 a 80 años para que sean amigables, dicen los urbanistas. Ojalá y sí serán muy bien. La expansión urbana va a ser una inversión gigantesca, 240,000 hectáreas para 2024. ¿Qué representa esto en el redimensionamiento de lo que se está haciendo en el país? Y aquí se atora esto, que implica muchísimas toneladas de CO2. Y no me quiero detener mucho en las instituciones del sector vivienda, pero es importante que las conozcan porque es la política pública que marca este país. Tenemos un sector hacendariio que tiene bancas de fomento, afortunadamente hoy por hoy todavía con un banco de desarrollo enfocado 100% al sector vivienda, que impacta con créditos, garantías y seguros por el lado de la oferta y la demanda, para que se construyan, se produzcan las viviendas en este país de todos los segmentos. Tenemos un ministerio desde 2013, muy joven, que todavía le falta madurar un montón, pero que afortunadamente ya está como un ministerio de vivienda, de desarrollo urbano, de suelo y de reforma agraria. ¿Qué implica esto? Pues seguridad nacional. ¿Qué está pasando en el territorio? ¿Qué estamos haciendo con las ciudades? ¿Qué estamos haciendo con la vivienda? ¿Qué hacemos con la compactación y la política para que sean mejores ciudades? Organismos varios, ¿no? Los más relevantes de hipotecas son Infonavit y Fobiste, tanto público como privado. Un registro único de vivienda. Si tienen alguna duda, no los conocen, dirán que supongo que sí. El registro único de vivienda, que viene a ser
el sector donde se registra cada unidad de vivienda donde se está construyendo. Falta mucho que hacer en el RUF porque los bancos comerciales no quieren entrar de ahí, no quieren batallar con burocracias, y aquí los empujando a poder contar con información y bases de datos más reales para poder hacer mejores análisis. Es un reto que tiene México históricamente. La Comisión Nacional de Vivienda, que ahora se incorporó a la Subsecretaría de SEDATU, la FONAPO igualmente, que se incorporó a la Secretaría de SEDATU, que FONAPO es un fideicomiso que oferta vivienda para la base de la pirámide que no accede a crédito, y el INSUS, que viene haciendo una regulación muy relevante del suelo de las personas que no cuentan con una escritura. ¿Y por qué se vuelve relevante? Ustedes dirán, pues a mí qué me importa el INSUS, ¿no? Pues en el INSUS, si no hay escritura, pues te va a salir quizás en lugar de 8 al 30 o 40 o 100%. ¿Por qué? Porque si no cuento con la propiedad de suelo, pues no tengo garantía hipotecaria. ¿Qué hipoteca? La propia casa. ¿Y con quién me peleo? Pues con nadie. Me ejecuto una garantía y me quedo la casa, ¿no? Pues es un tema bien interesante, bien complicado cuando hablamos de urbanizar zonas semiurbanas o hacer autoproducciones rurales. Generalmente no hay garantía hipotecaria y el INSUS hace una labor muy relevante de ir regularizando estos predios que generalmente son en comisariados ejidales. En cuanto al sector bancario también, muy interesante lo que ha pasado en los últimos 6 o 8 años. Hemos potencializado la posibilidad de otorgar hipotecas. ¿La deposición interior no hacía falta el INVI? De la Ciudad de México. Sí, no, aquí estamos a nivel federal. Cada ciudad tendrá un INVI o su organismo de vivienda. El INVI, por ejemplo, lo podrías extrapolar a nivel federal a la CONAVI, ¿no? Que el INVI se encarga. Yo creo que el INVI, además de lo que hace CONAVI, que es subsidiar, regular, también da crédito. Lo cual hoy podemos hacer la CONAVI. No sé si ahora lo van a hacer. Ojalá que no. Porque se convierte también en un ejecutor de recursos a deuda poco controlada y poco técnicamente transparente. Pero el INVI sería un organismo local. No me quise meter a detalle del local porque es un... Hay estados que tienen organismos estatales de vivienda a nivel subsecretaría, otros que los tienen desconcentrados del gobernador, otros que los tienen dentro de una subsecretaría de turismo o de desarrollo urbano. Realmente es una parafernalia complicada. Y qué buena pregunta, porque cuando hablamos de eficiencia energética, por más que diga una CONUE o la SEDATU, a nivel constitución política, como ustedes saben, vivimos en un país federalista, y si Campeche dice, pues a mí me da lo mismo que pase por mi congreso local y no la aprueban, te pueden hacer casas que digan que una alcoba de 2 metros cuadrados es otra habitación, porque no impacte nada en la eficiencia energética y te metes en una bronca. ¿Por qué es tan relevante la labor que tendrá que hacer ahora estas figuras de superdelegados? Precisamente ese tema, ¿no? Lo que a nivel federal se busca hacer en este país, generalmente se topa con pared a nivel local, ¿no? En eficiencia energética no se diga. Yo creo que Carolina les va a ahondar más en ese tema. Es frustrante, ¿no? Ir a municipios donde ciudades como Mérida o algunas que tienen unas zonas climáticas tan complicadas no mejoren sus condiciones de códigos de edificación a nivel legislación para dar licencias. Y nosotros como organismos, cuando llega algo al Infonavit o a la banca de desarrollo o a un banco comercial con licencia municipal, pues por más que diga misa la CONAVI con un código de edificación, no aplica. Lo que vale es lo que dice el municipio. Obviamente, si implica un subsidio que tiene reglas de operación a nivel federal, si no cumples lo que dice la regla, superas lo que dice ese instituto local. Pero se vuelven drops in the ocean, esfuerzos que pueden ser muy pequeñitos, a lo mismo que yo decía. Si no logramos normar de manera uniforme a nivel país un mínimo en línea base, va a ser muy complicado que alineemos incentivos para que la industria, los inversionistas y la banca entiendan que hay una transparencia y homologación de criterios para que no haya simetrías de información. Me explico, de que todos pidamos lo mismo. Entonces es un reto gigantesco que tiene sobre todo la banca hoy, y por eso la banca ha estado más echada para atrás en estos temas, ¿no? ¿Qué pasa en México hoy? Hipotecamos al año entre 350 a 500,000 unidades de vivienda, de las cuales al año se construyen nuevas formales unas 250,000 y otras 200,000 informales.
Eso representa un dineral en miles de millones en hipotecas, que ha crecido, hoy representa alrededor del 11% del PIB, pero sigue muy corto. Tendríamos que estar a niveles de Chile o de Colombia que rebasan el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un problema de penetración de crédito en México. Ha crecido, sin duda. Tenemos más bancas, tenemos tasas que todavía permanecen en ciertos niveles de tasa de interés. Hace poco se publicaban tasas de bancos comerciales grandes abajo del 9%. Hay que decirlo, todavía hay un esfuerzo importante. ¿Por qué ha pasado eso? Pues también porque los Estados Unidos, los señores de allá, la Fed, no han incrementado la tasa de referencia, lo cual permite acolchonar de cierta manera ese nivel de tasas a largo plazo, o sea, las tasas que van hasta 25 años. No son las mismas tasas que hipotecamos a largo plazo a una deuda tan larga que las que tenemos al constructor que construye un proyecto habitacional entre 3 a 4 años. Y ahorita entramos a ese detalle. Pero bueno, en México hemos logrado créditos puente, que son los créditos para la construcción. ¿Alguien sabe qué es un crédito puente? ¿No? Bueno. Crédito puente, en algún momento dado de la historia de la banca de este país, se decidió decirle así a un construction loan, a un crédito a la construcción de vivienda residencial, que tiene un plazo entre 36 a prorrogarse otros 12 meses para construir vivienda, 100% vivienda, que contemple sin duda el cumplimiento de reglas y normas. Y un crédito puente a la construcción va a tener una tasa de interés que es la TIE. ¿Alguien sabe cuánto está la TIE hoy? ¿No? ¿Alguien tiene tarjeta de crédito? ¿No? Bueno, la TIE hoy está como en 8.3% a 28 días. Si se meten a la página de Banxico, todos los días la van a ver publicado. Esa tasa de interés hace 3 años o 2 y medio estaba en 3.5. O sea, que le decidió un montón el costo del dinero en el tiempo. Cuando hay un crédito a la construcción a 3 o 4 años, se da una deuda de la TIE al monto que esté y un extra de tasa, lo que le llamamos un spread de tasa de interés, que son puntos base, otros por ciento, para dar un monto total. ¿Cuál es el reto de los créditos a la construcción? Que la volatilidad de la TIE no me vaya a volar de mis proyecciones a futuro. ¿Por qué es tan importante leer todos los días en medios? Oye, Pemex, ¿qué va a pasar con Pemex? Pemex es el principal inyección de dinero a la hacienda pública de este país históricamente. Desafortunadamente todavía hoy. ¿Le va mal a la Pemex? No les quiero platicar lo que va a pasar con los temas de tasas a largo y corto plazo. Es muy relevante y a todos nos debería preocupar y ocupar los que tengan deudas en este país. Entonces, hoy por hoy, la arquitectura financiera es un tanto agresiva con los constructores pymes, ¿no? Porque si esa TIE se me va subiendo el agua, y no la tengo proyectada de manera estresada al futuro, cuando yo ya voy a vender esas viviendas, va a entrar una complicación fuerte, ¿no? Si también de repente me quitan un subsidio que antes sí tenía la CONAVI, que hoy no va a haber para vivienda nueva de la base de la pirámide formal de gente que trabaja en una fábrica en Garza, Nuevo León, y representaba ese subsidio 25% de la casa, casas de 400,000 pesos, pues estoy en un problema. Porque si ya tengo una obra construida al 80%, híjole, ¿quién le presta a la persona 80,000 pesos? Yo supongo que lo que va a pasar ahí es que van a dar más deuda a través del Infonavit a más plazo. Y qué mal, porque la gente va a endeudarse mucho más con una casa que seguramente no va a contemplar economías. Entonces, entendiendo las instituciones formales de este país en la estructura de política pública financiera, hay que entender muy bien, en la discusión yo siempre leo Twitter y todo el mundo habla de la demanda, y se sentó Infonavit con Ancedato, y se sentó Infonavit con no sé quién. Nadie habla de la oferta. Si no hay oferta, si no hay producción y si no hay condiciones favorables para la construcción y la oferta de vivienda, jamás se va a hipotecar. ¿Se me explicó? Súper importante que tengan eso presente. Otra cosa, ¿cómo planeamos mejor una casa? Cuando ya está construida y la quiero hipotecar con Bancomer, o cuando la voy a construir y voy a planearla con un arquitecto bioclimático. ¿Cuándo? ¿Cuando está sin construir en papel o cuando ya está construida? Sin construir, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando le da la oferta, cuando vamos a dar el crédito a la construcción apenas. ¿Por qué hipoteca verde y Infonavit es verde toda? Porque ni modo que hagas de gris y de café y de azul y unas verdes. Pues para el desarrollador se ya no, claro. ¿Les pongo o no les pongo calentadores? ¿Les pongo o no les pongo esto?
Y no es que esté mal, es que hay que entender en la discusión por qué es tan importante el segmento de la oferta. Y aquí pongo SHF porque somos y hemos sido los más relevantes, pero ahí están con nosotros todos los bancos comerciales ofertando construcción. En México solamente hay 4 grandes players que ofertan crédito a la construcción de vivienda. Sociedad Hipotecaria Federal, con el 25-26%. Bancomer, con otro 18%. Santander, con otro 16%. Ya con esos 3 tienes como el 60%, 50 y tantos por ciento de la producción. Después viene Banregio y otros medianos. No son muchos jugadores. Es muy importante entender que hoy por hoy el lado de la oferta en la discusión tiene que ser foco. No pueden estar desasociados. ¿Qué sí pasa con la banca? ¿Qué pasa con Sociedad Hipotecaria Federal o Bancomer o Santander con respecto a lo que se discute en una SEDATU, una CONAVI? No se quieren meter en la grilla, quieren seguir financiando, ser rentables, avanzar, dinamizar, no empantanarse en discusiones burocráticas o de política, y hablo de política plana, ¿no? Y es muy importante encontrar los sinergias y los puentes para poder diseñar mucho mejor los proyectos. Por eso es tan relevante el supply side, y aquí les voy a hablar un poquito del portafolio un poco más adelante. Entonces, en historia, y esto yo creo que lo van a ver con Carolina en el transcurso del diplomado, desde que inició México con los principios de lo que fue la vivienda formal, con organismos de vivienda, lo primero que se creó fue el Banco de México, un fideicomiso público que se llama FOBI, que hoy sigue vivo, y después ese FOBI en los 2001 se convirtió en Sociedad Hipotecaria Federal como Banco de Desarrollo. Después se buscó el Infonavit y el FOBIST. Antes eran esos 3 los que construían toda la vivienda. No había una industria privada, había un organismo público que hacía todas las unidades de vivienda, que además endeudaba hipotecas y daba la oferta y la demanda en uno solo. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Un monopolio de ese tipo? Te lo pregunto porque hoy es un tema de discusión. Y podría ser que mañana el ejército haga las cosas. O el mismo Infonavit con sus sindicatos. Es bien importante, ¿eh? No es que esté mal. ¿Qué sería ideal en un Sociedad Hipotecaria Federal si tuviera un negocio hipotecario controlado? Con casa por el supply y te hipoteco por la demanda porque sé que esta casa está perfecta. Ya le calculé las emisiones, los ahorros energéticos y te los puedo catalizar en un cálculo de deuda futura que tengas ahorros potenciales para prestarte más, porque tus ahorros económicos van a permitirte mayor deuda. Creo que ¿Se oye? Creo que le moví la pila. Bueno. Ahí está. Entonces, se los platico esta foto porque estamos como pareciera que iniciando a los 70s. Entonces, aguas. Afortunadamente estos organismos son muy buenos hoy. Hay que mejorarlos, sin duda hay que transparentarlos, hay que limpiarlos de fondo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que ser muy cuidadosos con lo que hoy ya la industria ha generado en capacidades de negocio y oportunidades laborales para ustedes. Hoy tenemos más de 5,000 empresas, antes había poquitas. Ha crecido un montón. El tema de desarrollo sustentable en vivienda ha crecido inimaginables cantidades. No podemos perder de vista esas oportunidades de negocio, laborales y de formación, ¿no? Yéndonos muy rápido en el tiempo, lo que yo creo que es lo único que se hizo en los últimos, Carolina no va a estar de acuerdo sin duda, pero yo me voy a lo que ya se hizo y se implementó y se hizo en realidad. La hipoteca verde del Infonavit en los 2007-2008, que después hizo universal. No me gusta la hipoteca verde porque es una receta, pero fue el primer inicio de cómo desarrollamos un mercado que permita catalizar tecnologías que en México no había y hoy ya hay, y que tenemos menores costos, y que tenemos ya productividad local, y que tenemos ya manufactura aquí de empresas como Saint-Gobain, que estuve ayer, que está transfiriendo tecnologías de Francia. Después vino lo principal que fue el diseño de la NAMA en 2010, su conceptualización, su escalonamiento por mitigación de emisiones kilowatt hora metro cuadrado en viviendas de prototipos de interés social a 40 a 45 metros cuadrados,
en las diversas zonas bioclimáticas del país, que básicamente definimos 4 para hacerlo más sencillo. Ustedes saben que este país tiene microclimas diversos, es un gran asunto, o sea, es muy complicado. Y de ese 2010 de la NAMA se aterrizó en 2013 por primera vez en un esquema de financiamiento por el lado de la oferta. Porque Infonavit, ¿por qué lado es? El que demanda. No, el que compra, el que demanda la casa. Por primera vez en 2013, la Ecocasa, que tuvo un análisis muy diferente que la hipoteca verde, porque por primera vez en la conceptualización de la NAMA diseñamos un whole house approach, un enfoque integral de la vivienda, que antes que otra cosa, analiza los costos-beneficios por arquitectura pasiva, no tecnologías activas antes. Primero la envolvente, lo costo efectivo, ¿qué necesito? ¿Trepar calentadores solares? ¿Quién sabe? ¿Trepar paneles fotovoltaicos? Por supuesto que no. Entonces, eso es lo fundamental, costo efectividad, diseño. Y después vemos qué parches le ponemos a la casa. Que puede haber muchísimos. Y dependiendo de los niveles de ingreso de la familia, ¿no? Bueno, voy a regresar aquí. Ustedes imagínense que un banco de desarrollo, como banco de desarrollo, en 2013 hubiera marcado la pauta de la política pública en vivienda y que se quedaran atrás Sedatu, Conavit, Foviste, todos aquellos, se pisan muchos callos. ¿No les gustó? Qué bueno que no les gustó. Entonces, ¿qué se empezó a generar? Mesas transversales de vivienda sustentable, donde se decía mucha paja, mucho bla bla bla, qué bonito, y venían los bancos bilaterales y bilaterales y los organismos de vivienda, firmabas una foto, besamanos y vámonos. Te volvés a ver en 6 meses y nada. ¿Qué pasó después? Empezamos a llevar mitigaciones, cantidades de viviendas, cantidades de empresas desarrolladoras capacitadas, resultados. Y se empezaron a homologar las condiciones para todos parejo en un sistema de evaluación que financiamos con Infonavit, que se definió si se vive Ecocasa, porque le quisimos poner el branding de Ecocasa para que tuviera marketing, sistema de evaluación de la vivienda, creo que está en ese detalle, y logramos homologar para todos los organismos nacionales de vivienda a nivel federal un sistema de evaluación único que le permitiera al desarrollador y al banco hablar del mismo idioma de que estamos hablando, contra qué me contrasto, dónde me capacito, cómo lo entiendo, ¿no? ¿Con quién nos asociamos para ese diseño que a ustedes les va a interesar mucho conocer, que no es el único y hay muchos y hay que mejorarlos en el tiempo? Con el Passive House Institute, que es un instituto alemán que tiene sede en Alemania, en Darmstadt, como a 40 kilómetros de Frankfurt, que les invito a que conozcan su portal, y son los gurús de las casas pasivas a nivel global. Estas casas que se supone tendrían que estar 20-25 grados todo el año, independientemente de la zona climática en la que estés, el reto es increíble, ¿no? ¿Cómo se logró esto? Y esta situación es muy relevante. Pues no se logró tantos resultados si no hubiera un entorno favorable de políticas estructurales que afortunadamente se han venido dando en los últimos 8 o 10 años. Y aquí no quiero que se detengan a pensar, no, es que Enrique Peña Nieto, o sea, Andrés Manuel o Calderón, no, tenemos que hablar de políticas de Estado. Hoy no puede ser que volvamos a detenernos a pensar en otra política de vivienda, señores, ni en educación. Vámonos a 2050 con visiones de largo plazo. Yo creo que les tengo que dejar eso de tarea, porque si no generamos esta ambiente favorable, la inversión no va a llegar. Tenemos afortunadamente reformas financieras que hoy permiten que la inversión está, que tengamos deuda externa muy barata como la que tiene el portafolio de Ecocasa, que permita también que haya una política de cambio climático. Somos el segundo país en el mundo con una ley general de cambio climático, el segundo. Tenemos un plan de mitigación a 2050 del 50%. Tenemos una política nacional energética de tercera generación que nos permite hoy hasta pensar en un desarrollo habitacional de ingreso medio en Tizayuca, donde podamos generar distribución de energía de las viviendas hacia afuera y venderle y hacer un income de eso. Pónganse a pensar, no se trata de monopolizar y volver a ver quién es el corrupto y quién está vendiendo y si se fue. Es un tema de dinamizar a que todos hagamos democráticamente lo que queramos con nuestra casa, que es nuestra unidad de vivienda, y va a ser por siempre, o al menos el ciclo de vida de los alemanes de 40 años. Es muy importante, ¿no? Entonces, este entorno, yo creo que hoy por hoy es lo que tenemos que esperar se pueda mantener y mejorar
en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que acaba de publicarse, espero pronto, por ley son 90 días después del 1 de diciembre, y de llevar de ahí una política de vivienda que realmente haga sentido a lo que hoy nos ocupa, que no es nada más hacer casitas y regalarlas, sino hacerlas de mejor manera, por el medio ambiente y por los ahorros económicos que puede tener. Y esto que ven aquí, podrán decir, oye, qué dineral, esto no es nada. ¿Qué hemos hecho en Ecocasa en los últimos 6 años? Financiamos entre 3 portafolios de Ecocasa casi 16,000 millones de pesos para vivienda nueva, tanto en venta como en renta. Diseñamos un financiamiento para alquiler de ingresos medios y altos. Nama Facility, otro esquema que financia empresas pymes desarrolladoras, todo esto por el lado de la oferta. Diseñamos un esquema de urbanización para financiar infraestructura y equipamiento en los desarrollos habitacionales, donde desafortunadamente, y vuelvo al federalismo, la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos nos dice que deberíamos tener los municipios sirviéndose solos. Todos tendríamos que tener ese suelo sirviendo. No pasa. Entonces, ¿qué sucede? Lo tienen que poner con capital privado los desarrolladores, obviamente no muy bien, con normas básicas municipales, obviamente no muy bien. ¿Y qué decidimos? Entrarle a financiarlo porque no entraban obras, porque no es pago público, es pago privado. Y diseñamos un esquema sencillo de sostenibilidad en infraestructura como una nano urbana, valga la redundancia, ahí está. Y Ecocasa Life es una vertiente, la más ambiciosa y la más top notch, romántica, el Ferrari de Ecocasa, que son casas pasivas, que a ustedes les encantaría, pero ahorita les enseño los costos que tuvimos y ahí sí fue rocket science. Yo me frustré 3 años en eso. Entonces, ¿cómo se ha logrado esto? Y si ustedes hablan con un colega en Colombia hoy, ¿alguien tiene amigos en Colombia? Bueno, si hablan con ellos, alguien que esté en el NP o en el Ministerio de Vivienda, y pregúntale, oye, ¿cómo vas a financiar tu plan de territorio? Pues fíjate que bajamos lana muy barata para el compromiso de la paz, a través del Green Climate Fund o de fondos. No hay ningún dinero en el mundo, hasta la misma paz en Colombia, que no se esté financiando con financiamiento climático. Ahí está. ¿Por qué financiamiento climático? Porque cualquier ambiente, sector o cualquier impulso financiero que se tenga que hacer hoy, como ustedes leen todos los días, tenemos que hacerlo de mejor manera, buscando adaptación y mitigación. ¿Y qué hicimos en el banco? Empezar a catalizar financiamientos internacionales con bancas multilaterales como el BID. ¿Por qué multilateral? Porque está en muchos países y tiene relaciones, pueden ser regulares o con más de 2 para hacer un proyecto en sí. ¿Sí me explico? Bilaterales, KfW, es un banco alemán de desarrollo, pero es bilateral porque solamente hace un deal, un negocio con un partner, 2, en 2 vías. Entonces, organismos multilaterales y bilaterales. ¿Quién sabe de otro organismo multilateral? No. Banco Mundial. Muy bien, ese era más fácil. Digamos que el Fondo Monetario Internacional es un regulador multilateral, si lo quieres ver así, que a todos los países nos da pautas y nos puede prestar dinero. Como nosotros tenemos una garantía muy interesante ante cualquier crisis que pueda suceder previendo esta administración, se pone una línea bien gratuita. Pero bueno. ¿Y qué es esta estrategia de financiamiento climático? Y aquí me voy a meter a lo técnico, pero por favor, si es demasiado técnico o aburrido, lo movemos. Logramos bajar casi $300 millones en estas operaciones con el BID a través de un fondo verde que está basado en el Banco Mundial. Estos 49.5, con un fondo verde que les invito a que conozcan su portal, que se llama Clean Technology Fund, dentro del Climate Investment Fund. $50 millones sumados a $105.5 millones con el KfW. Estos 155 fueron el inicio de Ecocasa. A este dinero, que tiene plazos de hasta 15 y 7 años en ambos, van amortizando hasta 2025, porque los bajamos entre 2013 y 2014. O sea que, ahí lana. ¿Cuántas vueltas creen que le hemos dado a este dinero? Porque es revolvente. Casi 5 vueltas. Así ha sido la velocidad de los portafolios y de que sí se puede hacer. Nos llevamos más operaciones, ECO 2 y ECO 3, con KfW, por $57.82,
¿Por qué no en euros? Porque nuestra tesorería no tiene para hacer en euros y porque es más caro. En el financiamiento, cuando alguien baja dinero, si lo bajamos en euros, tengo que hacer un swap a dólares y luego otro swap de dólares a pesos mexicanos. Depende de las tesorerías de cada banco. Entonces, por ejemplo, Nacional Financiera sí tiene mesa de dinero en dólares, nosotros no. Entonces siempre lo tengo que pasar a pesos. Pero me sale más barato hacer solo una comisión de un cambio que hacer doble, ¿no? Entonces el KfW le hemos dicho, no, cotízame en dólares, a tasa de dólares y lo quiero en dólares. Y hace así, para que lo tengan en su presente. Y aquí básicamente lo que hacemos es recibir el dinero, los millones, los desembolsamos a un mercado de dinero, over the counter, y lo regresamos a la tesorería de pesos mexicanos, pero fijamos una tasa. ¿Me siguen? Hoy me prestan la tasa X, lo paso de dólares a pesos y fijé una tasa de interés. Y después se encargará mi tesorería en estar pagando este dinero para que al KfW le vaya pagando en dólares. Pero a mí ya me mantuvo mi tasa. Porque logramos sacar esa fotografía de los niveles de tasa de interés. Por ejemplo, el último deal que hicimos fue 0.7% en dólares. ¡Pum! Se baja el dinero, se va a pesos, quedó la foto. Ya está en mi tesorería en pesos mexicanos. Y la tesorería se encarga de hacer estas operaciones over the counter, en mesa de dinero, en papel de gobierno, para irle pagando al KfW cuando toca pagar. Para KfW es easy money, no pasa nada. ¿Cómo posibilitamos que el KfW o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial nos preste barato? En el caso del Banco Alemán, tienen un Ministerio de Medio Ambiente que subsidia, da donaciones en muchas cantidades para que esas tasas de interés tengan subsidio en sus deudas que nos pueden prestar a México. ¿De dónde sacan ese dinero barato? Ustedes se preguntarán, pues de un mercado de carbono que está súper formalizado y que genera muchísimo dinero en bonos verdes. Entonces, Alemania tiene una obligación inclusive a nivel ONU, a nivel países desarrollados, de estar financiando de manera barata emerging economies, que México todavía está ahí como economía emergente y podemos recibir ese tipo de deudas externas baratas. Y para ponerles un ejemplo, cuando les hablaba de la TIE, que sería el costo del dinero todos los días para todos nosotros, de 8.25, cuando nos prestan estos señores, siempre vamos a estar abajo de la TIE. Dinero regalado. ¿Qué me permite eso? Y aquí pongo estas gráficas, pues darle incentivos al desarrollador por el lado de la oferta. Fíjate que tu tasa de intereses TIE más X, por nivel de riesgo, por el tipo de proyecto, porque tu empresa no es muy buena, o si es muy buena, TIE más 6%. ¿Cuánto sería? Y en Ecocasa, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué crees? Si es Ecocasa y metes ecotecnologías y mejoras de envolvente y demás, te puedo rebajar casi 3%. Y dicen, wow, ¿y dónde firmo? Y ahí empieza la discusión interesante. Ah, no, espérame. ¿No? Entonces, los beneficios y los incentivos económicos que se logran hacer con financiamientos de este tipo son fundamentales para desarrollar mercados que no lograríamos desarrollar de manera ordinaria y donde todo lo que ya dije, sin regulaciones, sin know-how, sin capacity building, sin incentivos por ningún lado, sin municipios que hagan su chamba, sin organismos federales que tampoco les interesa, es muy complicado. ¿Quién puede hacerlo? El dinero. Y si logramos alinear ese dinero de incentivos de zanahoria ante una demanda tan grandota, pues camina solo. Una Ecocasa está 80% arriba de una NOM 020. El desarrollador, cuando salió la NOM, ni se te ocurra pedirme la rasta. Jamás la haremos. Como cámara estamos ante cualquier norma que encarezca las unidades de dinero. No te preocupes. Cuando salió Ecocasa, ni la voltean a ver, pero la tenemos simulada en el Excel. Y sabemos cuándo cumple y cuándo no. Y ninguno que sea de Ecocasa no cumple. La CONUE tendrá que hacer su labor de luego certificar esas unidades de vivienda. Entonces, con esa zanahoria hemos logrado diseñar portafolios, tanto en tasa de interés, y hay dos muy interesantes que salieron después como bebés primos, que son el Nano Facility, que es una facilidad, un financiamiento que salió de la NAMA, y otro que bajamos
que es el LIFE, que es Latin American Investment Facility, que es un fondo de la Unión Europea en donativos, también para economías emergentes, que busca desarrollar mercados en países emergentes que permitan a las familias de menores ingresos acceder a algo que no podrían. Aquí vendimos el esquema de casas pasivas, ¿sí? Entonces todo este portafolio tiene una zanahoria por sí mismo. Donde no tengo tasa de interés barata ni subsidios directos es aquí. Aquí la zanahoria es que te apalanque, que te preste, porque nadie más nos puede prestar, porque no existe producto, estamos solos en la banca de desarrollo. Entonces apalancarte a que no pierdas tu dinero hoy, el costo de oportunidad de invertir hoy todo ese capital, a que lo apalanques a años en ese costo de oportunidad del dinero para que hoy no te descapitalices. Entonces, como pilares han sido la coordinación, la asesoría, sin duda, todos estos dineros cuando los bajamos en el banco contemplan asistencia técnica. Ningún banco multilateral o bilateral le interesa prestarte dinero para que no se canalice, para que no funcione. Y a nosotros que tomamos deuda, pues tampoco nos interesa no tener también por ahí una donación, un dinero extra para poder hacer mejor las cosas. Ecocasa tuvo en la primera operación $2.5 millones en donativo para poder hacer asistencia técnica. Y con eso hemos diseñado todas las herramientas que van a ver en un momento. Con Ecocasa 2, otro cachito como de $1 millón, Ecocasa 3 igual. Y ese fondo de asistencia técnica lo que nos ha permitido es darle otra zanahoria al desarrollador de acompañamiento gratuito para que sus viviendas puedan certificarse en nuestro sistema. Oye, pero ¿para qué invierten? Si lo puede hacer cualquier arquitecto, ¿no? Los invito a que lo conozcan, seguramente sí van a poder, pero hoy en el mercado, un arquitecto que hace un análisis de optimización de estos prototipos vale entre 5 o 6 mil pesos cada prototipo. Pues yo creo que ustedes, si son tan buenos y lo pueden hacer en un día, pues no es mal negocio, ¿no? Hay proyectos que tienen hasta 10 prototipos. Entonces, sin duda, se ha generado también un mercado donde ya inclusive hay empresas, ¿no? de colegas que han lanzado sus consultorías. Y pues está bien, de eso se trata. Ahí está la política pública, que generemos conocimiento, que la academia lo empiece a empujar y que se cobre. Obviamente lo que le decimos a las empresas es, oye, yo te capacito, te asesoro gratis, pero lo importante es que tú metas a tu gente, internalices el conocimiento para que no dependas siempre de un tercero, de un consultor, de una subcontratación, ¿sí? Y la cadena de valor, que es importantísimo, y ayer lo platicaba yo, por ejemplo, con los colegas de Sangoa, si pensamos que la política sigue de financiamiento y en México se producen esa cantidad de viviendas, y esos metros cuadrados de ventana, yo ayer platicaba con el dueño, y le decía, pues mira, si a 2030 se potencializa que haya 10 millones de unidades más, tú tienes 40 millones de metros cuadrados de vidrio, al menos, y solamente si fueran de interés social. Y si esos 40 millones de metros cuadrados los pudieras vender con tu vidrio a capa, que es el que tiene mayor factor solar, que tiene las mejores bondades de emisividad, pues estás hablando de negocio como de 8,000 millones de pesos si venden el metro cuadrado 200 pesos. Precio promedio del mayor menudeo. Entonces es un negocio chiquito, ¿no? Solo el housing de interés social. Si eso lo extrapolamos en la cadena de valor del que venda X, Y, Z, del arquitecto que pueda participar, pues por eso es un mercado que tiene 15% del PIB. Entonces se sale en un segmento donde se pueden hacer muchas cosas de muy buena manera y donde hay muchas capacidades no logradas. Esto está en pañales, están en el momento histórico, y Carolina, te felicito por esto sea histórico de que se puedan hacer mejor este tipo de cosas. Entonces en Ecocasa, ¿qué pasa? Contrario a lo que pasa en Infonavit, no es prescriptivo, no hay receta. No te digo, meten estas 10 tecnologías y tienes 40 puntos y pasaste. No me importa si está bien habitable o me vale tu diseño. No me importa si el colchón pasa la escalera o si pones cajones para los calzones. No me importa. Con que pongas el EcoWise ya estás. No puede pasar eso. En Ecocasa, ¿qué se hace? Una revisión holística del diseño de la vivienda que permita dar las mayores bondades a la edificación con herramientas que hemos diseñado a lo largo de los últimos 6 años, que tampoco es gran cosa, o tanto tiempo, en 4 grandes rubros. La de hasta la izquierda es la mamá, más discriminadora, la que da los latigazos, que es la DEVI, desempeño energético de la vivienda. Les invito a que la conozcan y sería buenísimo que después hagan un taller de la misma y les puedo contactar con quien lo haga. Yo afortunadamente ya la usé, ya la hice como economista y maestro en algunas cosas. Sí se puede. Si yo pude,
cualquiera de ustedes lo puede ocupar. Les invito a que la conozcan. El desempeño energético de la vivienda básicamente va a ser incorporar en hojas de Excel cada cualidad de la vivienda, incluso el distanciamiento si no son adosadas, incluso si tiene árboles o no, que cuántas veces no han ido a proyectos si no hay un árbol, ¿no? Impacta un montón que puedan tener sombreamiento de ese tipo. Y ese Excel nos va a arrojar resultados particulares del consumo energético primario que se derivan en kilogramos de CO2 por metro cuadrado, y esas emisiones mitigadas representan un puntaje para lo integral que hacemos en el análisis, y aquí incluimos también la 020. Y tenemos en paralelo una herramienta que diseñamos para consumo de agua, los ahorros que podemos tener por muebles de baño, llaves, etc. Y también uno muy interesante que diseñamos con Bertie y un colega de la escuela Haas mexicano. No he publicado esos análisis, pero sería bueno compartirlos después. Fermín Reigadas, no sé si lo conocen, que es doctor de Berkeley, mexicano, nos hizo el análisis por cuencas. Somos el país número 1 en consumo de agua embotellada. ¿Cuántas veces no vamos a proyectos habitacionales? Y obviamente hay un ciclo de vida por transporte de embotelladoras de agua, ¿no? Desde el camión o la carreta. Que la carreta pues no emite, pero pues ahí te encargo también el caballito que va dejando residuos por toda la calle. Entonces es un tema bien importante también de salud pública, de dónde viene esa agua. Entonces bien interesante lo que ha hecho esta herramienta de consumo de agua, y a mí me ha interesado mucho, más que los muebles de baño y los 4 litros y demás, que no sirve para nada. Sí ayuda, pero vamos, para familias de interés social, insisto, en ese contexto que es la masificación de esto, a la señora le va a importar más ahorrarse una lana que a mí no comprar un garrafón si le logramos poner una tecnología que le permita darle mantenimiento postventa, que también le dé salud pública y no enfermarse, ¿no? Luego el tema del entorno, un tema súper interesante saliéndose del cascarón de la vivienda, que es una herramienta que evalúa en un radio de 1 kilómetro todo el suelo que tiene ese proyecto habitacional con respecto a las capas del INEGI, para un puntaje de 0 a 100, que también no mal estamos en equipamiento urbano, empleo, vivienda desocupada, inseguridad. Y además de manera informativa nos habla de los consumos o las emisiones por transporte y los costos por transporte, que hoy es un tema pues, de mucha relevancia en la política del desarrollo urbano. Y una última que hicimos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la doctora Guereja, que no sé si la conocen, experta en temas de ciclo de vida. Vi en el programa una de sus colegas, hasta Chantal, buenísima esa chava, de la Autónoma de Nuevo León, de su competencia. Y aquí lo que quisimos hacer con los materiales que más estaban vigentes universalmente en Ecocasa en 2014, 12 materiales con los proveedores y los fabricantes, metimos todo en la caja negra y logramos sacar una calculadora que nos permita conocer de la cuna a la tumba qué tanto emite esa casa. Y mucho tiene que ver con el transporte. Cada desarrollador, si importaba Nueva Ceramic de Tlaxcala a Tijuana, pues debe ir muy mal, por lo que llevaría transportado, por lo que esa calculadora no es que vaya a encontrar Nueva Ceramic, sino que ese desarrollador buscará alguna tecnología más cercana a ese proyecto, ¿no? Entonces, en Ecocasa, sin más, una casa convencional de interés social son casi 4.000 kilogramos de CO2 cada año. Ecocasa busca minimizar eso al menos un 20%, y tiene una reducción de ingreso, más bien de ahorro operativo, que puede variar muchísimo, obviamente, dependiendo de la escala o del tipo de ingresos que tengan las viviendas. Hay algo bien interesante que les voy a platicar ahorita del tema del aire acondicionado, pero calculamos que se pueden ahorrar entre 360 a 400 dólares por casa, y que el beneficio en vivienda, hablando del desarrollador, del que construye, puede ser de hasta 50 dólares o hasta 1.500 dólares por casa. Aquí ese es el físico. ¿Por qué? Imagínense una empresa que construye viviendas en Quintana Roo y que en lugar de tener 14% les prestamos al 11%, que vende casas de $500,000 y que paga la deuda en 3 años y medio. Se va a ahorrar una buena lana que cada mes se ahorra ese 3%. No va a ser lo mismo que una que venda en 6 meses, igual se va a diluir ese beneficio, pero las empresas que se taban es muy bueno. Si esas casas fueran de 2 millones de pesos o de 3 millones de pesos, pues ante más deuda, pues más beneficio. Entonces, departamentos que financiamos en la Ciudad de México con unas populares y no tan alto nivel, departamentos de 1 millón a 2 millones, se ahorran por departamento casi $20,000 en el flujo
dinero. Entonces, con base en ese cálculo, la exigencia de las medidas. O sea, llegan desarrolladores, perfecto, 20,000 dólares. No, a ver, espera. Se busca que esa tasa de interés de desarrollo económico le haga match para que las viviendas salgan a un mismo precio del prototipo original gris que al que sale con Ecocasa. En otras palabras, es un esquema romántico que impacta tanto la política de asequibilidad de vivienda, de cambio climático y la social. Entonces, al desarrollador va a ser muy rentable si logra hacer escalas interesantes de esta tecnología. Entonces, en el Si se vive, con los dos componentes principales donde arrancamos esto, que es eficiencia energética y agua, logramos tener un indicador de la A a la F. Si ustedes revisan una hipoteca verde del Infonavit, ¿no hay nadie aquí en Infonavit? Una hipoteca verde del Infonavit hace 3 años o 5 años estaban aquí. Derivado de que ya se impactó más después de 2013, 14, 15, que la propia Infonavit apropió la NAMA, ya están por aquí. E y F, ya no puede ver qué es, hoy sí ya las discrimina. Ecocasa va entre la E y la A, dependiendo de la zona climática y la capacidad de ingreso, porque sin duda, quien más consuma, más ahorro puede tener, ¿no? Ustedes seguramente van a ahorrar mucho más que una familia que le prestó para una casa de 350,000 pesos en García, Nuevo León. Regresándome acá, ¿qué es lo que falta? Meter estas dos en un análisis integral, es una consultoría pendiente, si la quieren hacer, nos avisan, que nos permita incorporar todo esto en una caja negra y holísticamente calcular la realidad del país. ¿Por qué no le estoy dando los puntos a esto? Ya lo metimos de una forma más charra para poderle dar puntajes a la ubicación. Y algo que está aquí abajo, que Carolina nos ayudó hace algunos años con un equipo de País Vasco, LKS, a diseñar un protocolo de supervisión de hogar sustentable. ¿Ustedes creen que un desarrollador que va a verificarle el grupo, el Infonavit o el Fobiste o Bancomer, checan si la ventana está bien puesta? O si el calentador solar se puso, o si el termosil se puso, o si la aislante DPS no usa y la pintura reflectiva se puso? ¿Por qué no? ¿Ustedes creen que llegan con cámara termográfica? ¡Qué padre! Mira, los puentes térmicos. No pasa. ¿Eso incentiva al desarrollador a meter algo? ¿La gente lo exige? Tampoco. ¿Ustedes creen que un valuador de vivienda, cuando va a una casa pasiva que tuvo medio millón de costo adicional, le pone un precio extra a la que vea al lado que es igual pero que no tiene equipamiento? Tenemos un problema grave, ¿no? ¿Cómo incentiva a un inversionista que el mercado no le reconoce su casa? ¿Saben cuántas prácticas tuvimos con Infonavit para que incorporara esto? ¿Saben cuántas veces me dijeron, no, ahorita está muy complicado, me va a llevar costos y qué hueva? Imagínate lo que tendría que hacer para que Infonavit metiera algo así. Es tristísimo. Entonces está en sus manos. ¿Qué hace la evaluación? Sin duda, como ya lo dije, el diseño bioclimático. Aquí me quiero detener en la calculadora de Ecocasa, que básicamente es en el Excel que les decía el prototipo original y el prototipo que se optimizó, meterlo en la calculadora que nos dé los contrastes contra la línea base, el business as usual, le llamamos, y después metemos un factor de corrección. ¿Por qué? Cualquier simulador de eficiencia energética, que ustedes quieran, no sé cuál conozcan, Design Builder, Edge, Passive House Planning Package, el que ustedes me digan, siempre va a asumir que ¿qué asume? ¿Nadie? Siempre asume que todo el mundo consume aire acondicionado. Assumption de todos. ¿Qué dice la teoría? Jamás asumas. Yo lo pongo en el pizarrón en la oficina. Nunca asuman nada. ¿Qué pasaba en los inicios de Ecocasa? Monterrey, casitas de 40 metros, 80% de mitigación, wow. 90%, wow. Qué impresionante. Asumíamos que había aire acondicionado. ¿Qué hicimos? Metimos un factor de corrección a la garrafal situación económica que tenemos, y como ustedes sabrán, tenemos un organismo que se llama INEGI, que genera encuestas nacionales de gasto, ingreso de los hogares, y pudimos generar una calculadora que nos permitiera cortar ese sesgo por percentil de ingreso, dependiendo a quién le presto, conociendo a quién le va a vender, para poder saber cómo te equipo la casa, porque jamás en tu vida vas a poder poner un aire acondicionado.
¿Cómo le llamamos eso en Mexicali? Seguridad energética, se mueren los niños. Las casas pueden alcanzar 60 grados en Mexicali. Entonces, qué importante, ustedes como arquitectos, qué importante poder hacer una casa bien, con una buena economía, en una zona climática extrema, que pudiéramos incorporarle tecnologías baratas que le cambien la vida al confort de esa vivienda que se llama hábitat. No solo que science, ventiladores de techo, de impacto altísimo en confort. Oye, pero ¿cómo un ventilador de techo va a ser más consumo energético? Sí. Pero en la optimización integral le cambias la vida por grados centígrados a la casa. Las ventanas, los factores solares. Entonces, súper importante que tengan eso presente, porque como bien dicen los expertos, ¿a quién le venden su casa? ¿A qué zona climática? ¿A qué nivel de ingreso? ¿Es pareja soltera? ¿Es familia de mamá soltera, de papá soltero? ¿Familia reconstituida? ¿Los tuyos, los míos, los nuestros? ¿Es pareja de ancianos? Es bien importante. No es homologar y estandarizar y llevarnos. Hay que tener muchísimo cuidado porque es un crimen en muchas ciudades. Entonces, obviamente las zonas bioclimáticas, el diseño, la tipología, los materiales, que son cosas que ustedes van a ver en este diplomado de manera mucho más profunda, son fundamentales para analizar todo este tecnicismo. Y lo que buscamos son mucho mejores tecnologías. Y aquí no me detengo tanto en el agua para que podamos tener un tiempo de preguntas. Pero sí me quiero detener en el gas. El gas, cuando hablamos de casas de interés social, quizás se convierte en lo más tangible de impactos económicos que la familia sí va a observar. Todo el mundo se baña, ¿no? La mayoría de las familias de interés social de alguna manera cocinan. Aunque sean perecederos y no tengan un refrigerador, como sucede en muchas casas de interés social, ustedes visítenlas, compran lo que se consume al día. La carne, el pollo del día, lo que sea del día. Y el gas se convierte en algo importantísimo. Lo que logramos que se consumen de gas, ya sea estacionario o licuado, es altísimo. Entonces por eso se va a poner un poco de moda, o hemos buscado empujar, que hay algunas desarrolladoras que ya están empujando eso, cómo hacer las casas de cero gas, cómo impulsar también electrodomésticos que mitiguen ese tipo de uso, cómo empujar también estufas de inducción que ya no utilicen gas y que sean seguras, que nos permitan reducir esos consumos de gas. ¿Sí? La evolución de los calentamientos solares de agua, importantísimo. Es impresionante la cantidad de ahorro que se puede tener en una casa, hasta de autoproducción, que ya hicimos pilotajes en Puebla, de autoproducciones rurales, donde les incorporamos calentamiento solar de agua. Estás hablando del bimestre 2.500 pesos, que para esas familias de hasta 2.5 salarios es la vida. Aquí es muy importante, y Carolina espero que también toque ese tema, la regulación es fundamental. Hoy tenemos una oleada de importaciones chinas de tubos de calentadores sin ningún tipo de normativa, que a la primera granizada, eso sí, ya salió el GOBE del municipio cortando listones, las familias, es tristísimo. Aquí ojalá también ustedes puedan empujar desde su trinchera el tema del calentamiento solar de agua. Y el contraste que tenemos, y es algo que les platicaba aquí, en las tecnologías con ahorros anuales, y no quiere decir que unas sean mejores que otras, porque si hablamos de bien de interés social, el calentamiento solar de agua es tangible y es lo más costo-efectivo y costo-beneficio que va a haber entre retornos económicos a la inversión que hacemos al inicio. Si ustedes tienen 4 recámaras, 2 refrigeradores, un congelador, 20 teles, un fotovoltaico, lo hace mucho centro para subir. Los ventiladores de techo, no es menor los impactos que tienen, es súper importante en climas cálidos. Esta foto es interesante, me gusta ponerla porque me decía una colega que vende calentadores solares, oye, ¿cómo pusiste eso en Guadalajara? Pues es que hay que ver cómo se hacen también las cosas. Es un aprendizaje, esto no puede pasar. ¿Por qué? No manchen. No, de repente nos ha tocado señoras que, oye, es que le voy a poner un techito para que no se me quede. Entonces, por favor, cuidado. Los desarrolladores, ya no hablamos de los organismos ejecutores de baja escala. Súper cuidado ahí. Ustedes son los que tienen que marcar la pauta. Estos son ejemplos reales. ¿Sí? Obviamente aquí se tuvo que, pero seguramente el departamento, porque este es un edificio en Guadalajara muy bonito, es una gran empresa, pero la regó no les pudo acomodar, pero tuvo que reacomodar porque seguramente ese departamento se quejó. Oye, a mí no me llega nada. Y de la infraestructura yo creo que es un tema fundamental en el que tendrán ustedes que entrarle cada vez más, porque
lo que requiere este país por la velocidad de su infraestructura, ante la escasez de agua y la adaptación que tiene que tener el país, y esto genera también mitigaciones, sobre todo en tema energético. Algo interesante, cuando empezamos con el proyecto, uno de los principales indicadores de eficiencias era, oye, alumbrado del LED mínimo. Y además, no quiero ver cableado por arriba, quiero todo subterráneo. ¿Saben qué nos decían desarrolladores? Es que fíjate que el presidente municipal nos exigió que nos tenía que dar 500 o 1000 fluorescentes porque ya los tenía comprados y que si no, no nos daban licencia. Y es real. Hay mucha corrupción a nivel municipio, hay que impactar muchísimo la infraestructura con la parte privada, desarrollos habitacionales, y con la parte pública municipal a nivel de obras de mitigación. Y este es un ejemplo real que quiero mostrarles de Ecocasa, para que vayamos viendo un poquito las calleritas de las tecnologías que tampoco están rocket science. Si ustedes se fijan aquí, pues yo supongo que ustedes conocen perfectamente cualquiera de estos componentes. Generalmente una vivienda de línea base, muros de concreto, ventanas 3 milímetros, aluminio, losas, tapas, calentador de gas ineficiente si es que lo tienen. En Monterrey estas casas son de interés social, de familias que tienen ingresos medios como de hasta 6, 7 salarios, pero que sí pueden tener impactos importantes en la calidad de vida de los ahorros económicos y en la vida útil de estas casas con este tipo de ecotecnologías. Esta vivienda alcanzó 35% de mitigación. ¿Y por qué dice Ecocasa 2? Porque, ¿qué creen? Para el Ecocasa 1, que es el más abaratado, porque cada uno tiene diferentes, porque se bajaron los dineros en diversos tiempos. No fue lo mismo bajar deuda en 2013 a la adquisición en 16 y en 17 para Ecocasa 2 y 3. Para que fuera Ecocasa 1, tenía que alcanzar 40%. ¿A qué eres más incentivo? Le vas a tener que meter más equipamiento. Porque no queremos que se lo traspases a la gente de tu hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? No estamos generando hipotecas energéticas, contrario a lo que se sucede en otros ejemplos. Luego, Nama Facility, que es una esquema 100% de pymes. Aquí hablamos de una empresita, y aquí no se preocupen si va a haber árboles. Es una empresita chiquitita que hace al año 50 casas, 60 casas de interés social en un municipio de ingresos muy bajos. Pero que hizo un esfuerzo importantísimo y en Nama Facility, a diferencia de la tasa de interés de damos efectivo, hasta el 100% del sobrecosto. Si la casa le costó 20,000 pesos más, le damos 20,000 pesos más para que lo pueda incorporar. ¿Por qué? Porque si no fuera de esa forma, lo desperfilamos a que la gente le comprara esa casa, porque no va a tener capacidad de pago. Y porque además no va a tener capital de trabajo para invertirlo por su propia cuenta y porque es un mercado que tendrá que irse desarrollando poco a poco con esas pymes. Es lo que busca este modelo. Y también son tecnologías muy sencillas en el mismo zona climática que es cálido seco, en Nuevo León, cerca de Monterrey. Y este sí es la joya de la corona. Casas también de interés social. En la diapositiva pasada decía blog hueco de concreto relleno ¿de qué? Ah, el Termosil. Termosil es ubicación. Son perlita mineral. No nos encanta, no sé tú qué opinas, Carolina. ¿Sabes por qué? Porque como he visto proyectos, es una perlita mineral como el silicio que le ponen a las chamarras para que no haya humedad. Bueno, básicamente es eso. Lo tienen que insertar desde arriba, rellenar todo hasta que se toca, y después se tendría que estar midiendo por afuera el comportamiento, pero lo que hacen los supervisores es que pinchan. Se sale. Es un reto tramposo de esa tecnología. Es muy buena por los comportamientos simulados, pero en la práctica vemos que es difícil. Aquí obviamente esto tiene un acompañamiento de supervisión permanente, lo cual no va a pasar. Pero ella es Termosil. La empresa famosa Termolita, creo, perlita mineral, que tiene bondades de termicidad para aislar los muros. Estas casas que las ven aquí siguen siendo de interés social. Esto es Nogales, Sonora, pegado a la frontera con Nogales, Arizona. Una empresa PYME también, un poco más ya mediana, tirándole a grande ahora, donde hicimos las primeras casas pasivas en la historia del país, con el estándar Passive House, con pruebas de estrés blower door, donde en Nogales en invierno estuvo a casi bajo cero,
y en invierno, en verano están a 35, 38 grados. Entonces es una muy buena zona para calcular los impactos. Aquí lo financiamos con la Unión Europea en el marco de COCASA. En ese escalonamiento donde les platicaba que desde que originamos el diseño de la NAMA, pues ya sabíamos cuál era el piso, cómo podemos ir mirando algo mejor y sabíamos cuál era la joya de la corona. Esa era la meta y lo logramos hacer en 5 años. Obviamente estos proyectos son piloto, se tendrían que estar replicando de manera más individual, el mercado tendría que empezar a reconocerlos y la propia evaluación y los valoramientos y reconocimiento de esas viviendas tendrían que ser mucho más valorados y monetizados para que los incentivos se alineen. ¿Cuál fue el reto importante en estas casas? Sin duda, la envolvente, los sistemas activos de ventilación. En México, por ejemplo, estas viviendas que ven aquí tienen triple ventana. No existe en México un perfil de triple ventana, para que sepan. Tuvimos que importar las ventanas de Alemania vía un buque que vino de España. Tuvimos que importar un sistema de ventilación también, afortunadamente fue de Estados Unidos, alemán, pero está en Estados Unidos. Tuvimos que importar cintas de hermeticidad. Toda la vivienda es hermética. Si ustedes la cierran, es hermética. Y la prueba de estrés blower door es básicamente colocar una puerta en la entrada que tiene un ventilador que sopla, conectado a un software que nos va a indicar en qué zonas de la vivienda o qué tan mal estamos en los rangos de estrés de esa hermeticidad. Y al igual el comportamiento de la temperatura. Y parece mucha ciencia, pero ¿saben qué hacen los alemanes que vinieron con nosotros a enseñarnos? Con una cera prendida, encendida por la casa, van viendo con esa prueba del viento que va corriendo adentro de la casa, por dónde se está yendo ese humo. Oye, hubo falla aquí, oye, hubo falla acá, más cinta, oye, ¿qué crees? La ventana está mal puesta, para cada 2 fines se vuelve a poner. A ese nivel. Entonces es un tit for tat bien interesante cuando los desarrolladores no tienen ese know-how y ese conocimiento. Nos tardamos 3 años para llegar aquí. Sí. ¿Cuál fue el precio de la casa? Ahorita va a llegar eso. Vas a asustar. 3 años, de los cuales 1 y medio fueron optimización, encontrar los mejores predios, rebotar las simulaciones energéticas, encontrar las tecnologías, encontrar los proveedores, saber que podíamos tener postventa por alguna falla con sistemas de ventilación haciendo sinergias con empresas mexicanas, porque obviamente la gente que la compra va a decir, oye, qué bonita, ¿y luego quién me ayuda? Compré el BMW, pero, no hay servicio, vete a Frankfurt. Imposible. Pues aquí lo mismo, y ahorita vamos a llegar al tema del costo. Pero básicamente estas viviendas buscaban reducir al menos el 80% de mitigación, que básicamente es reducir un 80% del costo operativo. Pues esta familia va a ahorrar en dinero 80%, y en Nogales básicamente se gastan en verano entre 12 a 15 mil pesos de pura aire acondicionado, y estas casas sí incorporaron 2 mini splits, y son familias que sí tienen posibilidades de pagarlo. Los de alta eficiencia energética sin duda tienen costos adicionales, y lo complicado de las empresas mexicanas, que siempre han estado tan estandarizadas a lo que siempre han hecho de manera tan gris y tan en serie, cuando les presentas estas alternativas, porque tuvimos que renotificar, porque obviamente las dimensiones de aislamiento fueron mucho más amplias que las que tenían originalmente. Estamos hablando de unos super muros, ¿no? De una super cimentación, porque desde la propia cimentación arranca el modelo pasivo. Entonces no cualquier empresa tuvo el compromiso de hacerlo. Hicimos 5 pilotos con 5 empresas que están hoy en obra. Estas ya se terminaron. Entonces es bien interesante poder ir modificando proyectos. Ya me voy más rápido porque Carol me va a regañar. Entonces, a tu pregunta, 639,000 pesos, 640,000 extra. Precio de salida, y esta me regresé a Monterrey porque la de Nogales, que es esta, fue más barata. Nogales fueron como 450,000 pesos, pero vamos a Monterrey, que es muy similar.
Monterrey fue más cara porque le metimos más tecnología en temas de sistema de ventilación mucho más. Monterrey te exige, dada la bondad de Nogales de que puede llegar a tener meses de temperatura en el año más happy weather, templadones, Monterrey no. Monterrey realmente tienes 40 grados 6 meses y luego tienes 35 otros 2 meses y de repente tienes unos picos de invierno de una semana y otra vez de calor. Entonces aquí sí fue mucho más importante el tema de la ventilación. Es un sistema de ventilación interesante donde tenemos termostatos por toda la casa y solita la vivienda conectado a la energía, esos ventiladores, cuando ven que se está sobrepasando, y entiendan una cosa, aunque está a 40 grados afuera, la casa tiene que estar a 25. Cuando está sobrepasando los 26, solito se enciende y empieza a sacar el aire caliente. Viceversa, en Nogales. Está invierno, está caliente, más frío adentro que afuera, y empieza a generar aire caliente. ¿Sí? Los mini splits también son converter o inverter, frío y caliente. 640,000 pesos. No es mucho, ¿no? Es un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo del mercado mexicano para casas pasivas no lo podíamos hacer con casas de 400,000. Lo tuvimos que hacer con casas de millón y medio para arriba. Nogales tenía un precio de salida de 1.200.000. Se están vendiendo en 1.400.000. Monterrey, estas que están en Sadasi, en García, que es pegadito a Monterrey. No sé si alguien conoce Monterrey. La zona de Cumbres, subiendo los Cumbres de 20,000 sectores. Se están haciendo desarrollos bonitos. Ahí está esto. Con la montaña al lado. Mejora un poquito la condición del clima, pero sigue siendo muy caliente. Estas casas tienen precios de salida igualmente como de 1.300.000. ¿Qué sucede aquí? Que estamos subsidiando el 70% de este mundo. 70% para el desarrollador. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 70% no lo pueden migrar a la compra. Los que compran estas casas, apúntense, 70% de descuento con un 85-90% de mitigación de emisiones y de costo operativo. Ferraris. Ciudades en las que están: Monterrey, Veracruz, Nogales, Guadalajara. Y falta una. Puebla. No. Monterrey, Veracruz, Nogales, Guadalajara. No me acuerdo. Me falta una. Mérida, ¿no? No, Mérida. Bueno, entonces ahorita les digo cuál. ¿Qué más les platico? Vámonos a... ¿Estas tienen la arquitectura pasiva también? Todo pasivo. Todo. O sea, si el desarrollador la quiere certificar con el instituto, de hecho, estas les va a costar más lana. Les cobran como por proyecto, creo que 15,000 euros. Pueden venir a sellarlas. No quisimos pagar nosotros eso porque ya es más fancy que lo pague el desarrollador, ¿no? Sistemas de gestión ambiental y social es un tema que no voy a atenderme mucho, pero sí se los platico. No es nada más financiar, dar la lana, no nos importa. Financiemos y hagamos el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. No se puede. Tenemos que ser bien cuidadosos en temas de desarrollo urbano. ¿Qué impacto vamos a tener y cómo vamos a reconstituir lo que se está afectando? Los sistemas de salvaguardas ambientales y sociales es un tema muy fundamental. Todos los bancos comerciales próximamente y muy pronto van a tener que incorporar sistemas de salvaguardas donde se pueda contemplar lo social y lo ambiental y lo económico, y medirlo, y discriminar proyectos que no lo cumplan. Mucho más allá de las medidas de impacto ambiental, esto es mucho más holístico y se tiene que generar un ranking de dónde sí y de dónde no, y incorporarse. Factores de éxito. ¿Por qué entrarle a este asunto? El mercado es gigante, ya lo vieron, va a seguir, no va a parar. La velocidad demográfica es determinante, no la puedes controlar. El mercado inmobiliario sigue, así quieran o no los políticos, y la familia de Oaxaca va a seguir construyendo progresivamente, y ustedes van a comprar y alquilar donde quieran, sin duda, y no importa si está bien o mal hecho, ojalá lo hagamos mejor, no va a parar. El mercado es gigantesco. Se tienen que estandarizar procesos, tratar de homologar, ¿no? Es lo que ha pasado, generar capacidades, sistemas de monitoreo, cómo medir,
lo que está mal y demostrar que esto está mejor con este tipo de simulaciones, y que ex ante tengamos esa proyección y que ex post podamos ir a medir los proyectos y encontrar lo que nos dice la gente, también antropológicamente, y sin duda los incentivos, ¿no? Entonces la visión 2030 yo creo que es una visión súper integral la que se tendría que tener. La banca comercial y el sistema financiero mexicano se tiene que robustecer y tiene que crecer a una marcha forzada, dar mucho mayor acceso a todos los jóvenes y millennials que están por acceder a una posibilidad de solución de vivienda, acceso a tasas de interés mucho más baratas, generar diseños de arquitecturas financieras de aseguramiento y de garantías que permitan enaltecer que personas quizás no afiliadas o jóvenes estudiantes puedan acceder a algún tipo de solución. Y hablamos de muchos tipos, incluida la vivienda de alquiler institucional. Financiamiento verde, sin duda, empezar a dinamizar temas de bonos verdes, por ejemplo, la emisión. No puede ser que México solamente haya tenido un banco comercial emitiendo un bono verde en 2018 que no va a comer, y fue un bonito así. ¿Por qué creen que es eso? Porque no conocen qué han financiado, porque no evalúan, porque solamente ven la rentabilidad y que no haya un CAPEX que no vaya más allá de lo que tienen contemplado, porque ven el margen. Pero ¿qué creen? Bancomer tiene un montón de proyectos que podrían tener una taxonomía, porque ya incluyen incluso de estos, pero no lo miden, ¿no? Entonces el financiamiento verde nos va a permitir a todos encontrar mejores condiciones de financiamiento en tanto entendamos y generemos la taxonomía de medición. ¿Qué quiere decir? Es como cuando van al nutriólogo. Fíjate que al día quiero tantas miles de calorías, pero vamos a equilibrar. ¿Algo de eso en su vida alguna vez vieron? Quizás no. Lo mismo pasa con la taxonomía para la banca. ¿Cómo mido? ¿Cómo genero incentivos para que esas emisiones de CO2, esos kilogramos, los pueda contemplar y mitigar, meter en un portafolio? Si se desarrolla ese mercado, se vende en un mercado de carbono, si se llega a formalizar. ¿Y saben cuánto cuesta una tonelada de emisiones de CO2 en California? Como 14 euros. Y en Europa como 9 euros. Multipliquen la democracia que tiene 2.3 millones por 14 por 9. Eso se podría poner en un mercado voluntario porque en México no existe, que nos lo compren, inyectando el dinero, que siga siendo barato para seguir impulsando esto, sin depender de deuda externa. Entonces los dejo como tarea, y eso implica el desarrollo del mercado y el impacto en políticas públicas. Ni más, ni menos. Y por eso ese talón, ¿no? a que puedan hacerse las cosas mucho más verdes. Entonces eso, mil veces. Hola, buenas noches, gracias por la pregunta. Y yo tengo dos preguntas. La primera es en cuanto al uso de suelo. Todos estos proyectos que son habitacionales favorecen las ciudades dormitorios en donde a la gente le quedan muy lejos los servicios, los comercios, las oficinas, y estamos favoreciendo las ciudades dormitorios. ¿En sus planes contemplan algún otro tipo de uso de suelo? Y la segunda, ¿por qué no apostar a proyectos de mayor densificación? O sea, en lugar de proyectos unifamiliares, ¿por qué no mínimo edificios de 4 niveles, por ejemplo? Mira, voy a hablar como experto en financiamiento climático sin la cachucha de mano. Esto que ves aquí, ¿alguien conoce los polígonos de contención urbana? ¿No? Después de la crisis inmobiliaria de lo que tú bien hablas de los proyectos dormitorio y demás, en 2013 se hizo ley, lo publicaron en 2009. Por eso hablaba yo de los controles sociales informales y los formales. En el sexenio del 2007 al 2012 se publicaron los polígonos de contención urbana en 2009 y se le dijo a las empresas grandes: no me construyas fuera de esto, no te voy a financiar. Nadie hizo caso. Sería por acá, por lo que tú bien dices, Tecamax, Zumpangos, millones de situaciones en crisis en Oaxaca, temas de agua, ¿no? Proyectos que no tenían infraestructura hidráulica, trepaban tanques estacionarios de agua, que iban con pipas, impresionante. Bueno, ningún proyecto que se financie en México puede estar afuera de estos polígonos, por política oficial. ¿Qué si pasa? Que si tienes tu terreno en Navidad, en Nayarit, tienes toda la libertad de construirlo. Y
te puede prestar Bancomer y nadie te va a pelar. Pero un proyecto de vivienda de interés social que impacte o que requiera un tipo de incentivo o contemple algún tipo de financiamiento público no lo puede hacer. Entonces, a tu pregunta, ninguno. Lo que vemos aquí en colorcitos es el polígono 1, el 2 y el 3. Se supone que los agentes de INEGI, cuando se diseñan los polígonos, nos dicen que el polígono 1 es lo mejor y lo más rico en temas de capacidades para el desarrollo humano. Simplemente con el tema del empleo y la infraestructura urbana. Lo rojito. Luego viene lo verde, que sería el segundo, no tan bueno. Y luego viene el menos peor, que sería el cinturón de la ciudad, el U3. ¿Cuál es el problema de esto? Si se fijan, dicen, oye, ¿por qué hay un rojito ahí en la esquina, no? ¿Se fijan? Imagínense las peleas de los desarrolladores, porque esto impacta en cuántos subsidios reciben de la CONAVI, de SEDATU y demás. Por eso diseñamos esta herramienta. Todos los proyectos que tienen financiamiento climático, al menos en su Secretaría Federal, contemplan el uso de esta herramienta que nos permite, más que a nivel ciudad, a nivel barrial, medir el impacto que tiene ese proyecto habitacional por los temas del suelo y por los costos de transporte que tú bien mencionas. Entonces, te contesto las preguntas, pero luego te la voy a voltear yo. ¿Qué preferimos? ¿Un proyecto por aquí medio dormitorio, como tú dices, o un asentamiento irregular, como los que tenemos en la salida de Pachuca? Es bien interesante la discusión. Entonces, es un tema que nos va a costar trabajo, porque también te digo otra cosa. ¿Qué están haciendo los alcaldes de Guadalajara con sus pedidos en el downtown para ponerlos en oferta y que puedan tener acceso a viviendas sociales donde el costo del suelo es del 40% del proyecto? Es imposible que esta gente se compre acá. Nunca. ¿Están de acuerdo? Pongámonos a pensar nosotros, queremos una casa, qué padre, vámonos a la Roma. Híjole, nos va a costar una lana. Mejor alquilamos. Entonces, esto es bien interesante y lo que quisimos hacer aquí no es pelearnos con la SEDATU cuando tenemos la herramienta, porque lo que estamos haciendo estos polígonos nos ayudan, pero híjole, es mejor irte a nivel barrial, porque encontramos que hay bondades, incluso acá, mejores que lo que podrían tener aquí, porque no están contemplando lo que está pasando por acá, en el radio del proyecto, ¿no? Entonces, yo lo dejo en la mesa, esa discusión es bien interesante, pero sí es un reto a ver en la ciudad, y por la antropología de negocio y de la política de suelo. La política de suelo de este país es quizás uno de los retos más importantes que tienen las futuras administraciones para buscar dar asequibilidad a la vivienda. Cuando yo hablaba de infraestructura y apalancar a los desarrolladores, imagínate tú que un proyecto habitacional, números gruesos, lo que es la infraestructura, solamente la urbanización, es entre el 15 al 20% del proyecto del costo total. ¿Ustedes creen que ese 20% es caridad? Va a la casa. Si logramos apalancar en deuda barata, de momento, eso a 5 años, a 7 años, pues le vamos a pegar a que esos flujos de dinero le permita que esa casa tenga mejor infraestructura y no salga con tanto costo incremental. Pero va a ser una labor que va a tener que darle en el tiempo organismos nacionales y los locales a impulsar tanto eso. Lo que buscábamos con el producto de financiamiento de urbanización precisamente en el Consejo era eso: asequibilidad y sostenibilidad. No solo ambiental, la social y la económica. ¿Ya las contesto? Bueno, y en cuanto a densidad poblacional. La densidad. Esto es parte de lo mismo. La discusión yo creo interesante ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Hace poco estuvimos en un taller aquí en la UNAM y la discusión de la densidad es un tema también cultural. ¿Tú has ido a Hermosillo? Esa ciudad quizás es una de las de crecimiento más exponencial horizontal, pero tú platicas con la gente y te dicen, oye, ¿quieres un depa? Pues quizás los de ingresos medio altos dicen, órale, con amenities tipo City Towers, padrísimo, pero la mayoría no, la mayoría quiere su casita con su jardín, con su asador. En la ciudad es real, entonces no te los compran. Entonces cuando hacen los estudios de mercado, porque los vemos permanentemente, sin eso no hay un financiamiento. También te metes en la disyuntiva de que los municipios no hacen ese tipo de estudios de mercado. ¿De qué quiere la gente? Para que el inversionista se meta. Entonces, yo sí creo, por ejemplo, casos como la Ciudad de México, que me quiero meter ahí, porque fue una discusión aquí hace tiempo,
tendríamos que también pegarle no solo a la densidad, sino a las dimensiones. ¿Por qué no hacer estudios de 10 metros cuadrados dormitorio para si alguien quiere estar en Polanco? O en el Zócalo de la Ciudad de México. Que te cueste barato. Renta o venta. No, ¿cómo crees? Jamás sería vital. ¿Por qué no? Si está en Soto y está en Orcata. Así de sencillo. Yo creo que es un tema de dimensiones y de densidades, ¿no? Y en mayor densidad, pues le das más posibilidades a la gente de poder acceder a la casa. ¿Qué está pasando con la reconstrucción? En el banco también se están financiando edificaciones. Tenemos un caso en Condesa, donde usamos un edificio de titis, que no sé si van a querer que se financie o no. Pero la bronca igual es que tienes mucha gente no pobre, mucha gente pensionada. Y hay mucha pena que quizás gana $800 al mes del IMSS o del ISSSTE. Pues, ¿tú crees que ya puede pagar un crédito a la construcción para levantar eso? ¿Qué va a tener que hacerse? Ya se negoció con el gobierno de México, más densidades. Que esos departamentos extras que tenía el edificio te permitan reparar parte de la deuda de los demás, repartido, para que sea affordable. ¿Sí me explico? Pero es una discusión súper interesante que habrá que tenerse a nivel del comportamiento que queremos tener de las ciudades, y también tiene que ver el tema de la infraestructura. Entonces dirían, sí, hagamos más centros de la Ciudad de México. Tú vas a la Cuauhtémoc, no hay agua. Es una colonia superficie. Departamento de 10 millones de pesos en Amazonas. No hay agua. Te lo compras y vas a la venta. Ah, ¿qué crees? Pues viene la tipa cada 6 meses. Es increíble la pobreza urbana que tiene esta ciudad para temas de servicios. Entonces tú dirías, ¿otro edificio? Híjole. Entonces yo creo que es un tema muy transversal y cada ciudad muy particular, pero sin duda que sí daría mucho mayor asequibilidad de posibilidades a gente que puede acceder a comprar suelo o un terreno que pueda hacer una casa horizontal. Y en los temas de movilidad se vuelve siendo también un tema que contrasta. Pero bueno, no lo vería de manera única, sería una revisión súper holística de cuándo sí y cuándo no. Rápidamente, tenemos una pregunta en livestream del arquitecto Eric González y pregunta: ¿qué pasa en desarrollos que están fuera de un polígono de contención urbana, pero que son parte de un nuevo polo de desarrollo? Que, por ejemplo, está trabajando en un proyecto que se va a situar cerca de un parque industrial y la idea es dotar de viviendas a los trabajadores. Buenísima pregunta. Eso lo consideran hoy por hoy los financieros de la banca de fomento y comercial como una zona económica especial en expansión. Sí hay excepciones. Entonces esos proyectos sin duda sí van a contar con el financiamiento y los apoyos. Hablamos de zonas económicas especiales, proyectos de expansión o planes municipales de desarrollo urbano que tengan contempladas ciertas inversiones no nacionales extranjeras. Entonces ahí no debe tener ningún problema. Y esto realmente, para quien lo quiera entender de una mejor manera, solo si lleva una parte de financiamiento pública. Y en el banco nosotros no financiamos con subsidio gran parte de lo que se financia. Muchas cosas están por acá. Va a depender más del valor real que tenga el proyecto a la sociedad y su financiamiento comercial y su viabilidad que lo que está acá. Pero sin duda todos los proyectos de foro de desarrollo pueden contemplar financiamientos públicos si llevan involucrados en ellos. Entonces yo le diría que tranquilo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me parece, sí, algo interesante, solo que tengo una pregunta que me resulta un poco difícil, pero no confundirme, es un poco complejo. Respecto a lo que es el financiamiento, por ejemplo, estamos hablando, por la pregunta anterior que se hizo vía web, me parece un poco también interesante respecto a dónde se puede asentar el complejo, digamos, del asentamiento urbano, qué impacto puede tener. Pudiera interpretarse como una monopolización el hecho de que, por ejemplo, tenemos grandes tecnologías como los paneles solares, captación solar, calentadores solares, perdón, bloques de cemento como el que platicabas hace rato, también cerámicos con ciertas ventajas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los materiales un poco más, no sé si pueden interpretarse como naturales en la bioconstrucción? Por ejemplo, el adobe, los muros de bajareque, pisos de tierra, techos verdes.
¿existe una posibilidad de crear financiamientos para ese tipo de infraestructuras? Porque de cierto modo también se pueden clasificar como vulnerables e incluso discriminatorias. Por ejemplo, las encuestas que hacía INEGI, ¿no? De ir a una casa y decir, no, pues tienes piso de tierra, no, pues estás en nivel de pobreza, ¿no? Tienes un muro de adobe, estás en nivel de pobreza. Tienes un piso de cemento, pues estás en un nivel un poco más elevado. Entonces es un poco ahí complicado. Entonces, concretamente, sí pueden existir procesos de financiamiento para desarrollar asentamientos urbanos, pero no, por ejemplo, no me imagino esa hilera de casas bonitas, a lo mejor en una zona, en un campo, en una zona agraria. Entonces, no sé si me explico. No, de hecho, te platico. Gran parte de lo que hace el banco, hoy yo traje lo verde, que es lo más posible mostrar de manera con vivienda formal, que impactas en viviendas que tienen una hipoteca, que tienen cierta huella de carbono. En el banco hemos diseñado unos modelos de análisis de agencias productoras de vivienda de baja escala, que todos los años reciben financiamiento nuestro a través de bancas no comerciales, denominados non-banks, cajas de ahorro, uniones de crédito, sofolios o mesotipos. Y gran parte de los materiales que se ocupan en estas viviendas, e incluidas en Ecocasa, pueden ser naturales o cualquier tipo de proyecto que tenga tecnología modular o alternativa no tradicional, siempre y cuando tengan un dictamen técnico de idoneidad del OCDE o de algún organismo certificador internacional, incluidas universidades reconocidas, que nos permitan conocer sin duda aspectos fundamentales como resistencias, incluidas lo que le llama la resistencia, temas de qué tan flamables o no son para incendio, y sin duda se incorporan. Incluido en Ecocasa tenemos proyectos en Acapulco y en Morelos de una empresa muy bonita, que la menciono porque me gusta mucho lo que hacen, que se llama Paquimé, por esta población indígena de Chihuahua, que solamente construyen con adobe, tienen su propia bloquera adobera en cada proyecto que van, dan la chamba a los que están en la zona, y son los más bondadosos con el clima por la huella de carbono del material y por lo térmico y acústico que es ese material, y cuenta con su dictamen técnico de idoneidad y su certificación. Yo creo que el reto, y me han buscado muchísimos arquitectos y colegas, que oye, tengo blogs reciclados de N1000 cosas, hay que certificarlos. Cuesta una lana. Yo creo que también ahí tenemos que empujar al desarrollo de certificaciones, sí de un tercero imparcial, pero que no sean costosas. Yo no sé qué opinas, pero se me hace a veces una imposibilidad para el emprendedurismo, el tema de materiales. ¿Y qué sucede a veces? Pues que lo hacen de manera informal. Nosotros como financiadores no somos reguladores, ¿me entiendes? ¿Qué sí tenemos que hacer por obligación? Financiar algo que lleva una certificación y orientarle a todos aquellos que quieran emprender en un material alternativo a cómo hacerlo. Y sin duda los sistemas de autoproducción yo creo que han sido los que han evolucionado de muy bonita manera, pero también es frustrante tener tecnologías tan bondadosas en sistemas modulares que no van a penetrar jamás en el sureste por un tema cultural y que solamente podrán incorporarse por ahí, por la zona agringada de la frontera, ¿no? También hay que verlo de esa forma. Entonces yo siempre, antes de que se invierta, siempre sugiero ver qué mercado queremos, a dónde queremos llegar, a quién le vamos a vender, y sin duda los materiales alternativos son súper bienvenidos y los que hay que ir empujando para quitarse de estos monopolios de proyectos que llevan cierto tipo de tecnología. Pero también hay que decirlo, empresas tan grandotas como la cementera más grande de este país no han hecho el análisis, invertido algo, que lo podrían hacer en 24 horas en Suiza, para tener un blog térmico que incorpore esto en portafolio. Aquí no hay nada de ellos. ¿Por qué no lo han hecho? Porque llegan, no cumplen. Torre. Ventanas lo mismo. La empresa regia de ventanas no ha hecho la chamba que ya hizo Sangoba para poder hacer un análisis técnico de emisiones de factor solar, la G famosa, y emisividad, para el impacto que tiene en el envolvente esa ventana. Ya lo hicieron, ya está certificado, tienen un dictamen técnico de idoneidad. Perfecto. Están en hipoteca verde como parte del paquete y están en Ecocasa con un impacto importantísimo. Y eso es negocio. Entonces, cuando contratas con empresas chiquititas que dicen, ya tengo mi bloquerita, hay que buscar cómo empujarlo más, pero siempre vamos a exigir una certificación, pero todo es bienvenido.
¿Cuál es también lo interesante de la herramienta, si la conocen algún día? Que en el Excel siempre me preguntan, oye, ¿cómo puede estar mi blog de marca X? No, no es de marcas. Tú conoces tus Ks, tus Rs, tu G, ahí lo vas a meter, tus dimensiones, qué tipo de madera para la puerta o demás. Ahí viene, son factores universales que van a representar y por qué el certificado, por qué ese certificado es el que nos vamos a traer. Porque si no simularíamos sobre las rodillas, ¿me entiendes? Tenemos que normalizar y formalizar y certificar que estamos en eso. Pero no hay monopolio de si es blogs o no. Lo que llegue certificado y entre más podamos innovar, yo creo que ese es el desarrollo de mercados que tenemos que enfocar. Vamos a entregar un hermosísimo reconocimiento, porque la verdad más muy de parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la División de Educación Continua de Actualización Docente, al maestro Ernesto Infante Barbosa por su participación en la conferencia magistral Financiamiento y Esquemas de Apoyo a la Vivienda Espontánea. Muchas gracias.